Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa, invitarlo para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más aparecerán los números en cabina, recordando que el agua que está de vacaciones, así es que tendremos un par de programas grabados. Sus mensajes con mucho gusto los leemos en cuanto regresemos en vivo. Manu, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, bien, gracias por escucharnos y seguirnos aquí en la señal de TV UAC, que sigue activa. Sigue activa, muy bien. Pues el día de hoy tenemos un programa con mucha información como cada jueves. El día de hoy quisiéramos abordar pues el panorama, se acercan ya las elecciones para gobernador en el Estado de México y pues hablar un poco quiénes son los candidatos, cuáles son las condiciones con las cuales se va presentando esta situación. Sí, es correcto. El Estado de México siempre se ha convertido en un lugar importante como antesala de las elecciones del 24, o más bien las presidenciables, ¿no? En este caso para las del 24. Todos sabemos que las elecciones que va a haber en el Estado de México no son el laboratorio, aunque muchas veces así se maneja, no podemos definirlo como laboratorio, pero sí son un panorama para medir las fuerzas. Y en este caso, como las alianzas han jugado un papel relevante e importante para esos procesos electorales, va a ser interesante el resultado que se dé en ese estado que tiene un porcentaje significativo de votantes. De votantes, así es, bueno, aquí estaban los números en cabina, si aparecen ahorita los vuelvo a leer, perdón, aquí están el 4421-92-1293, también al 4421-92-1200 con la extensión 37120 y para WhatsApp al 4422-498788. Y como bien comentabas, Manu, este estado con 12.500.000 habitantes, uno de los estados más poblados, y en ese sentido, pues sí representa mucho, ¿no? O sea, ganar este tipo de estados del padrón electoral. Entonces, sí es significativo para una contienda intermedia antes de la federal. Y por eso creo que vale la pena hacer una pausa y reflexionar sobre cómo están las fuerzas de poder, quién está encabezando ahorita las encuestas como tal, aunque ya sabemos que muchas de ellas son conforme a quién paga más por cada una de ellas, ¿no? A contentillo. Así es, pues estamos hablando de este estado que desde 1929, ya casi 100 años, un poquito menos. Fundado el PRI, ahí arranca. Recién fundado el PRI, arranca su poderío en este estado y desde entonces pues no ha habido alternancia de color. Más de 90 años. Más de 90 años gobernado por el PRI. Sabemos que pues bueno, este estado tiene sus también claroscuros. Sí, y definitivamente si no hay cambio si llegara a ganar la candidata del PRI, sería un estado que yo creo que ni a nivel nacional, es más, la URSS como tal, lo máximo que fueron 90 años, ¿no? Menos de 80 y tantos años. Sí. Empezó en el 15, termina en 1991. 91, entonces sí, estaríamos hablando aquí sí habría un mal de más de 100 años, el cual en esas elecciones, si llega a ganar, llegaría exactamente a los 100 años al terminar su sexenio de la candidata Alejandra del Moral. Así es, pero bueno, ¿cuál fue el escenario en el cual se llevaron a cabo las elecciones pasadas? Como para darle un poco de contexto a lo que se nos está presentando ahora en el 2023. Hace 5 años. 5 años. 7 años, perdón, que hubo 5 años. 5 años que fueron los procesos electorales para el Estado de México, antes de que se llegara, estamos hablando de 2017, antes de que se llegara la elección federal del 2018. Ahí sí creo que el Estado de México jugó un papel importante para olfatear hacia dónde iba la elección federal. Y sobre todo porque el presidente que estaba en ese entonces era directamente del Grupo Atlacomulco. Entonces era relevante, ¿no? Y ver también la forma en que se iban a comportar estos grupos del poder, ¿no? Las formas, las estrategias con las cuales pues se han aferrado precisamente a los votantes del Estado de México. Y pues bueno, las prácticas que conocemos, esas prácticas que poco a poco también a través de las modificaciones a la ley
que vienen a tratar de interrumpir precisamente estas modos, estas pues vicios que heredó nuestra democracia, con la cual pues se evitaba que se diera precisamente la transición de color. Y si tenemos un gran lenguaje de procesos electorales, que si la urna embarazada, que si el carrito, que si van a votar los muertos, yo creo que se lo debemos a gran parte del Estado de México como la génesis donde se empiezan estas acciones y estos procesos de corrupción electoral, ¿no? Y el pensar que el día de hoy el mismo partido político que en su momento inicia un proceso de gobierno, porque antes de ello, recordemos que eran asignados directamente por el presidente en turno, primero en tiempos de Porfirio Díaz y posteriormente, en el momento postrevolucionario, generales que ocupaban un papel dentro de las gobernaturas. Así es. Bueno, las elecciones pasadas se presenta un panorama muy diferente del que podemos observar ahora. Para empezar, las alianzas que vamos a entender en estas elecciones, pues todavía no estaban ni construidas, ¿no? Era algo que no se podía ni siquiera vislumbrar. El PRI iba por su lado, el PAN iba por su lado, el PRD fue por su lado, Morena fue por su lado, y en ese contexto también de alguna forma permitió al PRI llegar al poder con una diferencia mínima de 3%. Sí, y vale la pena mencionar ese 3%, cómo marca la diferencia. Técnicamente, a nivel de intención de voto, Delfina Gómez con Morena gana la elección. Técnicamente, ¿por qué? Porque en aquel entonces el Partido Verde se suma, en la única alianza que se realiza, se suma al PRI, y cuando se suma al PRI le da ese 3% de diferencia. Pero en cuanto a cantidad de votos por partido político, obtiene más Morena que el mismo PRI. En la elección de aquel entonces, de hace 6 años, hay directamente el candidato Juan Cepeda por parte del PRD, que se convierte en el candidato que rompe los esquemas y se coloca significativamente. Es más, obtiene más votos que el mismo Partido Acción Nacional, que solamente tiene un pequeño corredor que es vigente dentro del Estado de México. Así es, el PRD obtuvo en ese entonces el 17.84%, que como dice, sí habla de una participación importante, de todavía una representación. Qué bueno que si la traemos a estas elecciones, bueno, ya vamos a ver un escenario diferente donde prácticamente el PRD quedó desdibujado de la alianza. Incluso parte de las críticas que ahorita llegaremos a estas elecciones, ya están haciendo una crítica precisamente por el papel tan pues mínimo, ¿no? Sí, que se le ha dado a segundo plano. Y ya no solo el partido político, en este proceso electoral, ya también el candidato, ¿no? Que aquel entonces fue innovador. Una segunda candidata también fue Delfina Gómez, que en aquel entonces era una candidata fresca, innovadora, con todo este discurso. Ella empieza a encarnar precisamente todo este movimiento de la 4T, porque es una de las primeras elecciones a nivel estatal, sí, donde con Morena ya va directamente como partido único a colocar una candidatura y se convierte, a través de algunos dichos muy propios de Delfina, su forma de acercarse a la gente, le favorecen para que vaya encabezando procesos electorales. Y por el otro lado tenemos toda la fuerza a nivel del Estado federal con los programas sociales. Recordemos aquel entonces estaba el compadre de Peña Nieto en Cedesol y todo el Estado de México también gobernado por el PRI. Se le va todo el Estado, tanto a nivel estatal como federal, en el proceso electoral. Pues de ahí que precisamente debido a la victoria del Mazo y ese porcentaje tan pequeño del 3% con el cual llega al poder, se le llegó a juzgar de proselitismo, precisamente de haber generado presión dentro de las urnas en algunos municipios para evitar la votación de la oposición. Incluso ahí también muy pronto salieron 7 consejeros del Instituto Electoral del Estado de México para precisamente aprobar lo que fue las elecciones pasadas y llega del Mazo al poder. ¿Qué pasa? Pues después de este periodo, de estas elecciones, pues el escenario a nivel nacional cambia de forma drástica. Y este gobernador realmente es uno de los pocos periodistas que mantiene el poder por convenio interno político, por la estrategia del PRI ya mal acostumbrada durante grandes décadas, ¿no? Sin embargo, también otra característica, de este gobierno ha sido un gobernante en lo oscuro, guardado, poco prensa,
administrando el tiempo técnicamente. Incluso también la relación que sostiene con AMLO no ha sido mala, no ha sido como respetuosa, política, sí, de muy política, muy correcta. De forma que pues lo ha permitido continuar y terminar su periodo. Y parte de esa acción, yo no podría explicar después de que recuerdo a los 2 años del gobierno el actual gobierno federal, mandan directamente esta investigación sobre la cantidad de dinero que tienen en Andorra, ¿no? Este paraíso fiscal donde directamente al actual gobernador se le vincula con una gran cantidad de dinero y que él sale a dar una explicación ahí un poco rara que más bien confirma que sí era el dinero de él o que no era su dinero y se quedó en algo mediático que también no se profundiza, que también es algo que el actual gobierno sigue debiendo, ¿no? Sí, bueno, ahí sabemos los candados con los cuales pues muchos de estos actos de corrupción se ven interrumpidos, es el fuero, ¿no? Mientras tengas un poder, una gobernatura, tengas no sé, una diputación, una senaduría, pues tienes este fuero con los cuales los procesos para ir en contra de ellos tenemos ahí el caso más claro que fue lo de Cabeza de Vaca, que también ya el Poder Judicial ahí salió a hacer de las suyas, tratando de limpiar su nombre y diciendo que no había nada que ir en contra de Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso del Mazo creo que será igual de complicado, también considerando que si bien los peñistas, ¿no? Este grupo del Estado de México, de Atlacomulco, precisamente, pues poco a poco también se ha venido debilitando, incluso pues uno de los últimos peones que es Osorio Chong, que estaba al frente de ahí de una de las mesas en el Senado, pues ya fue votado por el presidente actual del PRI, Alejandro Moreno. Lo borró, ¿no? Sí, entonces internamente finalmente hay una pugna por ver quién administra lo poco que queda del PRI. Y entre ellos que lo poco que también a veces se nos olvida la dimensión del monstruo que sigue siendo el priismo, ¿no? Por más que sí veamos cómo se ha venido reduciendo sus cotas de poder, ya los espacios que ocupan pues cada vez son menos, pero la estructura priista sigue siendo grande, sigue siendo bastante importante. Ahora, ya aterrizándolo en el proceso electoral 2023 para gobernatura, ¿qué vemos? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, el 4 de junio del 2023 todos los mexiquenses saldrán a votar para elegir precisamente a su gobernante. El día de hoy, al menos cuando se arrancaron las campañas, ya con coaliciones hubo 3 candidatos. Y hablo en pasado porque ya el día de hoy nada más nos quedan 2. De esos 3 candidatos está directamente Morena, que una vez repite Delfina Gómez, encabezando movimiento a través de Morena y a través de Partido Verde Ecologista. PT. Y el PT, esos 3 partidos. Que acá no jugó sucio el PT, que fue muy diferente al caso de Coahuila. Exactamente, que ahí también es interesante eso, ¿no? Acá sí vamos en coalición, parecía que vamos a experimentar si las coaliciones sirven o no sirven para el 2024, pero bueno. Y por el otro lado está Alejandra del Moral, quien encabeza a través del PRI y que aquí vale la pena mencionar, directamente colocada por el PRI, bajo el acuerdo que él después va a ceder cuando se vaya a elegir el candidato para el 2024. Entonces ellos se dieron el lujo de elegir el candidato a la gobernatura del Estado de México de Coahuila y en este caso colocan a Alejandra. Aquí vemos algunas de las tendencias, ya estas son de marzo, precisamente de Consulta Mitowski, esta es del Financiero. Esta del Financiero nos muestra cómo ha ido los cambios de los últimos 2 candidatos que quedan. El tercer candidato era Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, quien en la elección pasada mencionábamos arrastró significativamente e hizo una candidatura importante. Pero con otro partido político. Con el PRD, exactamente. Para parecía que iba a repetir y que le iba a hacer ruido. Específicamente, en aquel entonces, está claro, al menos del análisis político, le quitó significativamente votos a Morena. A Morena. Y bueno, nada más para, como dices, ahora iba con el Movimiento Ciudadano. En las elecciones pasadas solamente Movimiento Ciudadano obtuvo el 2% de las votaciones electorales del Estado. Entonces también se le estaba apostando más a la figura que al partido, porque el partido no había figurado. No tiene mucha las red ahí en el Estado de México. Sí, así es. Bueno, entonces veíamos estas tendencias donde la gráfica, de favor. O la otra también, cualquiera de las dos. Bueno, aquí tenemos con el Financiero. ¿Qué podemos observar? ¿Qué porcentaje? Aquí podemos observar que ya para marzo
el voto significativo, la intención de voto de Delfina Gómez anda en el 59, al menos con esta fuente, y mientras que Alejandra se queda en el 41%. Ya aquí nos han quitado a Juan Cepeda porque él decide directamente el 6 de marzo, a través del partido político, retirar la candidatura. Entonces, esta encuesta es precisamente ya, vemos el cambio significativo de enero a marzo, de 45 se van a 59, mientras que Alejandra del Moral, ya sin Juan Cepeda, pasa del 37 a 41. ¿Cuántos puntos gana? 4. Mientras que Delfina Gómez gana casi 15 puntos. Sí, sí. Entonces, 14 puntos técnicamente. Por lo tanto, es claro que realmente quien le iba a quitar puntos era Movimiento Ciudadano, a Morena, y esto le da una ventaja más significativa para llegar directamente a ser la primera gobernante del Estado de México, ¿no? Sí, sí llama la atención que se haya bajado Movimiento Ciudadano y sobre todo a quien acaba de beneficiar, porque también Movimiento Ciudadano, digamos que ha sido un partido que se ha tratado de mantener como partido de oposición, pero al margen de esta coalición, PAN, PRI, PRD y otros partidos. Bueno, en este sentido no es la única encuesta, hay por ahí varias encuestas, a veces se pone a Morena en 36, 43, 47%, pero lo que sí ha sido una constante es entre una ventaja del 15 al 20% respecto a la coalición de Va por México, donde está PRI, PAN, PRD. Sí, y esta bajada de Juan Cepeda, de Movimiento Ciudadano, creo que vale la pena ir desmenuzando, porque una de las cosas es, a ver, ¿por qué de entrada no se sumó directamente a la coalición Va por México? O si se considera de ideología izquierda, se hubiera encontrado mucho mejor con el Partido del Trabajo y con Morena. Sin embargo, creo que colocó las cartas sobre la mesa tratando de vender su amor de arrastre electoral. Pero una vez a la mitad de la campaña, un dato importante aquí vale la pena mencionar es, para enero del 2023, Movimiento Ciudadano tiene el 6%. Para febrero, finales de febrero del 2023, se queda con el 3%. Sí, sí. O sea, el partido Movimiento Ciudadano tiene la misma intención de voto que tenía hace 6 años, a pesar de haber adoptado a un candidato que era innovador y que rompió esquemas. Por lo tanto, el partido como tal no tiene ninguna identidad dentro del Estado de México. Sí, así es. Y bueno, la coalición también esta famosa de PRI, PAN, PRD no fue sencilla, ¿no? Al contrario, ha sido bastante complicada. Incluso ponerse de acuerdo, o sea, permitieron que el PRI pusiera a su candidato, ¿no? Pero ¿qué negoció el PAN? El PAN había negociado controlar la Junta de Coordinación Política, precisamente con Enrique Vargas, pero finalmente decidieron que Elías Rescala Jiménez del PRI va a ser quien va a entrar. Entonces esto de alguna forma ha venido mermando esta coalición, ¿no? La cual se ha venido complicando. Incluso por ahí salió Vicente Fox con un tuit que decía a Del Mazo, no dejes a tu candidata sola, ¿no? Échale toda la carne al asador. Y eso es porque precisamente también con el PAN no es una alianza que esté bien afianzada, ¿no? Hay sus problemas internas. Por el otro lado, el PRD, que había tenido 17% en las elecciones pasadas, también Cristian Campuzano buscó retirar apenas hace no mucho al PRD de la coalición. Finalmente, pues esto fue motivo para que él fuera expulsado. Salió el PRD ahí con los chuchos diciendo que esto había sido un error, una decisión personal de este dirigente, pero no, ahí también nos habla del PRD molesto, de que después de haber tenido un tercer lugar digno dentro de las elecciones del Estado de México, pues en estas negociaciones nuevamente no figura, ¿no? Que también ahí podríamos hacer ahí el debate de qué tan fuerte llega el PRD a estas elecciones después de 6 años en los cuales pues definitivamente se ha venido desdibujando, prácticamente siendo un partido de nombre más que de bases. Sí, yo creo que esas elecciones que va a haber en el Coahuila y en el Estado de México, junto con las del 24, va a poner en tela de juicio la existencia del PRD. Entonces yo creo que puede ser una de las últimas elecciones que se esté jugando. Ya en este mismo proceso hemos visto, como bien lo comentas, donde le hacen ya la segunda, porque no tienen ningún porcentaje de arrastre o de representatividad. Y eso hace que este partido como tal, que en sus estatutos está marcado como un partido de izquierda socialista, le haya robado toda
toda la agenda Morena como tal, ¿no? Así es, bueno, vamos a ver rápido quiénes son los candidatos, estos dos personajes, estas dos mujeres que van por la contienda. Está Alejandra del Moral, esta exsecretaria del Desarrollo Social del Estado de México, lo cual también hay que resaltar, porque del gobierno del Mazo, o sea, quien está dando quien tiene la proximidad de llegar directamente a dar hasta los apoyos de mano en mano, es ella, ¿no? Cosa que se le ha venido criticando precisamente a Morena, de que porque estos apoyos sociales benefician, digamos, de alguna forma, tienden a manipular, esto dicen, la votación. Pues bueno, quien pone de candidato precisamente a la exsecretaria de Desarrollo Social del Estado es el PRI, ¿no? Esta mujer de 38 años que estudió muy joven, en la Iberoamericana, ¿no? Y una promesa del priato como tal, porque está limpia como tal en cuanto a sus puestos políticos. De hecho, en su momento, cuando inició como directamente representante del PRI, es muy joven cuando tiene esa Bueno, y ahí esa presencia. sí tiene su manchita, ¿eh? El Frente Mexiquense para una Vivienda Digna la señaló por un fraude de 115 millones, ¿no? En una simulación de compra de viviendas precisamente en la alcaldía, ella siendo alcalde de Cuautitlán Izcalli en el 2009 al 2012, y también de alguna forma se le ha señalado como ser una protegida de Peña. Sí, hay totalmente que recordar que pues viene también del grupo de Atlacomulco. Sí, y por otro lado tenemos a Delfina Gómez, quien ya conocemos que ella empezó como presidenta municipal de Nezahualcóyotl, en la cual ya en su momento tuvo una mancha ahí importante porque se le acusó y de hecho llegó a esta sentencia, diezmo que le aplicaba directamente a todos sus trabajadores, para aquel entonces patrocinar parte del movimiento, antes de que fuera partido, directamente del movimiento de lo obradorista. Y seguramente sí, ¿no? O sea, también estas críticas que se le hicieron pues venían de las prácticas usuales que también con los cuales se sostuvieron el PRD en un inicio, pues era a través de estas aportaciones supuestamente libres, que a final de cuentas eran más obligadas, sí, las cuales, pues qué bueno que también se hayan señalado, qué bueno que se vengan corrigiendo todos este tipo de prácticas que no, digamos que no aportan a la democracia de ningún estado y mucho menos del país. Sí, y antes de llegar como candidata ya estaba ocupando la Secretaría de Educación Pública, una secretaria de Estado de este gobierno, con algunos matices, realmente no tiene una gran trascendencia dentro de la Secretaría. Es más, hay mucho trabajo por ahí que queda pendiente. Algo que creo que queda de ver este gobierno en su administración es la cantidad de cambios que hay en las secretarías de gobernación. No es una agenda importante para este gobierno, tristemente, que creo que debe haber tenido la prioridad, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a Leticia, otro personaje que no hay ninguna trascendencia política más que estar cerca de López Obrador como tal, ¿no? Así es, pues bueno, ya pronto estaremos viendo los resultados de las elecciones en el Estado de México. Seguiremos informando cómo se presenta el panorama al día de hoy. Podríamos decir que Morena vendría ganando en este estado con aparente facilidad, ¿no? Estamos hablando de 20 puntos y esto que estamos hablando, además de encuestas que tienden muchas veces a inflar precisamente a los partidos de Va por México. Sí, ahí esperemos que llegue a ese 20%, que sería importante. La maquinaria del PRI como tal, cuando se mueve, según estudios, hay un 5% que puede mover el día de la elección para llamar al voto. Entonces, de entrada, como bien lo comentaba López Obrador y Tatiana Cloutier en su momento en el proceso electoral del 18, es hacer el llamado masivo para el voto masivo con el objetivo de ir más allá de ese porcentaje de margen que se puede quedar dentro de la estructura del poder a nivel estatal, porque también en el Estado de México hay una pugna entre lo que es el Estado de México y lo que es el gobierno federal y sus programas. Entonces, eso es lo que se va a ver reflejado en esos resultados del 4 de junio. Así es, pues bueno, se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5. Invitarlos para que nos vean y nos escuchen los jueves a las 9 de la mañana. También recordarles que las repeticiones las pueden encontrar en YouTube como Foro 89.5. Pues muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla.
Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.